Vivimos en un mundo lleno de estímulos que constantemente nos empujan a reaccionar de maneras que no siempre comprendemos. A veces nos encontramos en situaciones en las que nuestras emociones parecen estar fuera de control, reaccionando ante algo o alguien, y no sabemos bien por qué. Es como si nuestra mente fuera un campo de batalla donde fuerzas invisibles manipulan nuestros pensamientos y sentimientos, y nosotros nos convertimos en marionetas. La manipulación emocional no es solo una táctica utilizada por personas cercanas, sino también por sistemas y estructuras sociales que operan a nivel colectivo. La manipulación emocional comienza por la raíz de algo profundo, la necesidad de control. Nos enfrentamos a un mundo que constantemente nos dice cómo debemos ser, pensar o sentir. Desde pequeñas sugerencias en conversaciones cotidianas hasta grandes presiones mediáticas, nos bombardean con información que pretende moldear nuestra forma de ser. Estos estímulos, aunque no siempre evidentes, alteran nuestro estado emocional sin que seamos plenamente conscientes de ello. Lo que resistes, persiste, decía Carl Jung. Y tal vez, en tu vida, has sentido que hay algo que persiste, algo que no puedes controlar. Las reacciones emocionales, esos instantes en los que te ves atrapado en un sentimiento que no entendías, surgen precisamente de esta manipulación, de esa interferencia externa en tu psique. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué reacciones como lo haces en ciertas situaciones? A menudo, no somos dueños de nuestros propios pensamientos. Nos vemos arrastrados por las expectativas ajenas, por los mandatos invisibles de una sociedad que nos dice lo que es correcto y lo que está mal. Pero, ¿de dónde provienen estas voces? ¿De nosotros mismos o de aquellos que nos rodean? Estas influencias externas se infiltran en nuestra mente a través de los mecanismos del inconsciente colectivo, esa red de símbolos y patrones compartidos por toda la humanidad, según la visión de Jung. La mente humana no es un simple recipiente vacío que recibe información. Está conectada a una red profunda de arquetipos, de imágenes ancestrales que están grabadas en lo más profundo de nuestro ser. Estos arquetipos no son más que representaciones de los aspectos de la psique humana, formas que toman vida y nos guían, a veces sin que lo notemos. Estos arquetipos pueden ser positivos, como el sabio o el héroe, pero también pueden estar relacionados con aspectos más oscuros, como el demonio interior o el tirano que nos invade. Es en este punto donde la manipulación emocional se vuelve peligrosa. Se nutre de los aspectos oscuros de nuestra psique, los cuales, al no ser integrados conscientemente, se convierten en una sombra que puede ser utilizada por otros. Esta sombra no es más que la parte de nosotros mismos que ignoramos o rechazamos. Esos aspectos que no queremos ver porque nos resultan incómodos o amenazantes. Pero lo que no entendemos es que esa sombra también tiene poder, y no integrarla puede abrir la puerta a que otros manipulen nuestras emociones. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te acusa injustamente o cuando una situación te obliga a actuar de una manera que no sientes auténtica? Es en estos momentos donde el proceso de manipulación se activa. Al no comprender los orígenes de estas reacciones, nuestras emociones se desbordan, y la manipulación se convierte en una herramienta más eficaz para aquellos que buscan controlarnos. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? La clave está en entender primero qué nos está sucediendo. ¿Estamos siendo manipulados porque nuestra mente está abierta a esas influencias o porque nosotros mismos, en nuestro desconocimiento, estamos proyectando nuestra sombra sobre los demás? Reconocer que somos vulnerables a estas manipulaciones es el primer paso para liberarnos de ellas. Ahora, imagina por un momento que pudieras observar todas esas influencias externas con una mirada consciente, sin que ellas afecten tu paz interior. Eso es lo que buscamos, la capacidad de ver, comprender y elegir cómo reaccionar,
sin caer en las trampas de la manipulación emocional que nos rodea. Poco a poco, a medida que entendemos cómo nuestra mente ha sido programada para responder a las presiones externas, comenzamos a ganar el control sobre nuestra propia vida emocional. Pero para hacer esto, necesitamos ir un paso más allá. Necesitamos profundizar en cómo nuestras reacciones emocionales, lejos de ser nuestras, son respuestas automáticas a patrones de pensamiento que se han ido acumulando en nuestro inconsciente. Aquí, la verdadera transformación comienza. Al hablar de manipulación emocional, no podemos dejar de lado el concepto de inconsciente colectivo, una de las ideas más profundas y revolucionarias de Jung. Según él, el inconsciente no es simplemente una colección de recuerdos y deseos reprimidos, como muchas teorías psicoanalíticas sugieren. Es más bien un vasto océano compartido por toda la humanidad, un espacio donde residen los arquetipos, las imágenes primordiales que forman la base de nuestra psique. Los arquetipos son estructuras psicológicas universales que no solo nos afectan como individuos, sino también como colectividad. Estos arquetipos son patrones que representan las experiencias más fundamentales de la vida humana: el nacimiento, la muerte, el amor, el poder, el miedo, entre otros. Cuando un arquetipo se activa en nuestra vida, nos sentimos impulsados a actuar de acuerdo con su energía, a veces sin darnos cuenta de ello. Un claro ejemplo es el arquetipo del héroe. Todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido esa necesidad de enfrentarnos a un desafío, de luchar por algo que creemos justo o necesario. Este impulso puede ser positivo y fortalecedor. Sin embargo, el mismo arquetipo puede ser utilizado en nuestra contra. Imagina que te encuentras atrapado en una situación en la que sientes que debes salvar a alguien, aunque no sea tu responsabilidad. Ese impulso heroico que surge del inconsciente colectivo puede ser manipulado por otros para que tomes decisiones que no te benefician, pero que parecen justas en un principio. Lo mismo sucede con el arquetipo del sabio. Todos anhelamos la sabiduría, la verdad, el entendimiento profundo, pero ¿qué pasa cuando ese deseo se convierte en una búsqueda constante de respuestas externas? Si no somos cuidadosos, podemos terminar entregándonos a figuras de autoridad que se presentan como sabios y que nos guían sin cuestionamientos, incluso si sus intenciones no son del todo claras. En estos casos, el arquetipo del sabio puede ser utilizado para manipular nuestra necesidad de conocimiento y con ello nuestras emociones y decisiones. Jung nos recuerda que los arquetipos no son inherentemente buenos ni malos, sino que son neutrales. Lo que realmente importa es cómo los integramos y los vivimos en nuestra psique. El problema surge cuando estos arquetipos nos dominan y dejamos que nuestras emociones y decisiones sean guiadas por ellos sin conciencia. La manipulación emocional entra en juego precisamente cuando los arquetipos se activan sin que seamos conscientes de su influencia. En la vida cotidiana, muchos de los conflictos emocionales que experimentamos están relacionados con los arquetipos. Por ejemplo, en una relación podemos ver cómo el arquetipo de la madre o el padre se activa, creando expectativas que no siempre son realistas. O en el ámbito laboral, el arquetipo del trabajador o el líder puede hacernos sentir presionados a cumplir con estándares que no son verdaderamente nuestros, sino de una estructura externa que pretende dirigir nuestras emociones. ¿Cómo podemos tomar control de esto? La clave está en observar nuestras reacciones. ¿Cuántas veces has sentido que algo te arrastra emocionalmente sin que puedas comprender bien por qué? Esa es la influencia de los arquetipos en acción. Si no los reconocemos, seguimos siendo marionetas de patrones inconscientes. Sin embargo, cuando los entendemos, podemos elegir cómo responder a ellos. Un primer paso importante es la autoobservación. Si somos capaces de detectar qué arquetipo está operando en nosotros en determinado momento,
podemos empezar a desactivar la manipulación emocional. ¿Sientes que estás jugando el rol de héroe en una situación, asumiendo responsabilidades que no te corresponden? ¿O tal vez estás buscando desesperadamente la sabiduría en alguien más, sin cuestionar si realmente te están guiando hacia el bienestar? Identificar estos patrones es el primer paso para liberarnos de su control. Jung hablaba de la importancia de la individuación, ese proceso mediante el cual nos convertimos en nuestro verdadero ser, libres de las influencias externas. En el camino hacia la individuación, uno de los pasos esenciales es integrar estos arquetipos y reconocer cuándo nos están guiando hacia una falsa ilusión. Esto no significa rechazar estos arquetipos, sino comprender su presencia y aprender a manejarlos conscientemente. La manipulación emocional se vuelve cada vez más obvia cuando aprendemos a distinguir entre nuestras propias emociones y las que nos son impuestas por estas fuerzas invisibles. Cuando empezamos a comprender la profundidad de los arquetipos y su influencia en nuestras vidas, podemos comenzar a reprogramar nuestra mente, tomando el control de nuestra psique en lugar de ser víctimas de ella. A través de la integración de estos arquetipos y la conexión con nuestra psique profunda, podemos alcanzar una comprensión más clara de nuestras emociones y reacciones. Este proceso nos permite tomar decisiones más auténticas, libres de la manipulación emocional que antes nos controlaba. El primer paso hacia la libertad es reconocer que estamos encarcelados. Esta es una de las máximas de Jung que nos invita a mirar más allá de las máscaras y las influencias externas para descubrir nuestra verdadera esencia. Siendo conscientes de estas dinámicas arquetípicas y aprendiendo a observar cómo operan en nuestra psique, podemos empezar a desactivar la manipulación emocional y caminar hacia una mente más libre, más integrada. Pero para esto, necesitamos dar un paso más. Necesitamos aprender a integrar los aspectos más oscuros de nuestra psique, la sombra. Es aquí donde la verdadera transformación comienza. En nuestro viaje hacia la libertad emocional, es imposible avanzar sin enfrentar uno de los aspectos más desafiantes y reveladores de nuestra psique, la sombra. Este es un concepto central en la psicología de Jung, y no es casualidad que sea uno de los más poderosos y a menudo más temidos. La sombra no es otra cosa que la parte oculta de nosotros mismos, aquellos aspectos que rechazamos, ignoramos o incluso tememos aceptar. Imagina que tu mente es como un vasto paisaje. En la superficie tienes tu persona, esa máscara que muestras al mundo. Es la parte de ti que es socialmente aceptable, la que sigue las normas, las expectativas y que generalmente te hace sentir seguro en tu interacción con los demás. Sin embargo, debajo de esta superficie, en las profundidades de tu ser, reside la sombra. La sombra está formada por aquellos aspectos de ti mismo que no deseas reconocer o que te resultan incómodos. Estos aspectos pueden ser tanto negativos como positivos, miedos, frustraciones, deseos reprimidos, pero también talentos no desarrollados o aspectos de tu personalidad que has descartado. Es crucial entender que la sombra no es inherentemente mala. De hecho, está llena de potencial no aprovechado, de partes de nuestra psique que, si se integran adecuadamente, pueden enriquecer nuestra vida. El problema ocurre cuando dejamos que la sombra se desarrolle en la oscuridad, sin darle espacio en nuestra conciencia. En lugar de reconocerla, la proyectamos fuera de nosotros, a veces culpando a otros por lo que realmente nos pertenece. Todo lo que nos irrita de los demás nos puede llevar a un entendimiento de nosotros mismos. Esta cita de Jung nos ofrece una clave esencial para comenzar a integrar nuestra sombra. Las situaciones que nos generan conflicto, las personas que nos causan enojo o resentimiento, son, en muchos casos, reflejos de aspectos no resueltos dentro de nosotros. Nos enfrentamos a la proyección de nuestra propia sombra. En lugar de ver lo que nos molesta como algo externo,
podríamos empezar a preguntarnos, ¿por qué esto me afecta tanto? ¿Qué parte de mí está reaccionando ante esto? La sombra se manifiesta de muchas maneras y muchas veces lo hace en las emociones reactivas: ira, celos, frustración, miedo. Estas emociones son poderosos indicadores de que algo dentro de nosotros está pidiendo ser visto y comprendido. ¿Cuántas veces te has sentido abrumado por un sentimiento que no podías controlar, como si algo te estuviera dominando sin razón aparente? Es posible que esa emoción en realidad esté ligada a tu sombra, una parte de ti que ha estado ocultándose en el inconsciente y que, al no ser integrada, se apodera de tu vida. La integración de la sombra no es un proceso fácil, pero es esencial si queremos liberarnos de la manipulación emocional. Cuando aceptamos y trabajamos con nuestra sombra, dejamos de proyectarla sobre los demás. Dejamos de culpar a los demás por lo que nosotros mismos no hemos aprendido a manejar. Este proceso nos otorga un poder interior, porque no permitimos que los aspectos oscuros de nuestra psique controlen nuestras emociones y decisiones. ¿Cómo comenzar este proceso de integración? Un primer paso es la autoobservación consciente. Observa tus reacciones emocionales y cuando surjan, pregúntate, ¿por qué me siento así? ¿Qué está activando esta emoción en mí? Trata de no reprimir la emoción, sino de observarla con curiosidad, sin juicio. La sombra se disuelve cuando la traemos a la luz de la conciencia. El siguiente paso es el perdón. Perdónate a ti mismo por aquellos aspectos de ti que no aceptas. La sombra a menudo está llena de autocrítica, culpa y vergüenza. Estas emociones nos mantienen atrapados en patrones de pensamiento que nos impiden avanzar. Aceptar nuestra sombra significa abrazar tanto lo bueno como lo malo dentro de nosotros y liberarnos de la necesidad de ser perfectos o de cumplir con las expectativas ajenas. Otro ejercicio poderoso es el trabajo con los sueños. Jung consideraba que los sueños eran una vía directa para acceder a la sombra, porque el inconsciente se expresa a través de imágenes simbólicas. Si empiezas a prestar atención a tus sueños, podrías descubrir aspectos de ti mismo que están esperando ser reconocidos y comprendidos. Los sueños revelan lo que está escondido en el fondo de nuestra psique, mostrándonos fragmentos de nuestra sombra que aún no hemos integrado. Lo que no enfrentamos en la vida, lo encontramos en nuestros sueños. Esta frase de Jung nos recuerda que la sombra no se va a desvanecer simplemente por ignorarla. La confrontación con nuestra sombra es, en realidad, un acto de valentía y autocomprensión. Integrar la sombra no es un proceso de eliminarla, sino de aprender a convivir con ella de manera equilibrada. Al hacerlo, comenzamos a fortalecer nuestra capacidad para manejar las manipulaciones emocionales, ya que ya no estamos siendo controlados por esas partes ocultas que, cuando no las conocemos, pueden ser fácilmente manipuladas por los demás. En vez, el momento en que aceptamos nuestra sombra, recuperamos un poder extraordinario. Ya no somos víctimas de las proyecciones emocionales ni de las influencias externas. Ahora, podemos elegir conscientemente cómo responder a los desafíos emocionales de la vida. Este es el principio de la individuación, el proceso por el cual nos convertimos en seres completos, auténticos y libres de las manipulaciones emocionales. Ahora que hemos comenzado a integrar nuestra sombra, estamos listos para dar el siguiente paso en nuestro viaje hacia la libertad emocional, la reprogramación consciente de la mente. Este proceso nos permitirá tomar el control de nuestra psique y eliminar los patrones que nos atan a viejas reacciones emocionales, creando una mente verdaderamente libre. Después de haber explorado cómo los arquetipos y la sombra influyen en nuestra psique, podemos comenzar a centrarnos en el paso crucial hacia nuestra liberación emocional, la reprogramación consciente de la mente. Este es un proceso transformador que nos permite tomar el control de nuestras emociones, pensamientos y reacciones.
eliminando patrones automáticos que ya no nos sirven. Primero, debemos comprender que nuestra mente funciona en gran parte de manera automática. Muchas de nuestras reacciones emocionales, creencias y decisiones están guiadas por patrones que se han formado a lo largo del tiempo, especialmente durante nuestra infancia o momentos de vulnerabilidad. Estos patrones, aunque en su momento fueron útiles para nuestra supervivencia o adaptación, hoy en día pueden estar limitando nuestra capacidad para vivir plenamente. La reprogramación consciente es, por tanto, el acto de desactivar estos patrones automáticos y reemplazarlos por respuestas más alineadas con nuestra verdadera esencia. Es un proceso de conciencia, de reconocer los programas que nuestra mente ha instalado a lo largo de los años y tomar una decisión consciente de cambiar aquellos que nos limitan. Para comenzar este proceso, necesitamos entrenar nuestra mente para que deje de reaccionar de manera impulsiva a las situaciones. Como en cualquier entrenamiento, esto requiere tiempo y práctica, pero los resultados pueden ser transformadores. La clave está en la autoobservación constante, estar presentes con nosotros mismos y darnos cuenta de cómo reaccionamos en cada momento. Cuando te encuentras en una situación emocionalmente cargada, detente un momento y respira profundamente. Haz una pausa antes de reaccionar. Pregúntate, ¿esta reacción es mía o es un patrón que he heredado o aprendido? Al hacer esto, comenzamos a desacelerar la automatización de nuestros pensamientos y emociones, abriendo un espacio para elegir cómo responder de manera consciente. Es importante mencionar que, a menudo, el primer paso para reprogramar la mente es identificar las creencias limitantes que tenemos. ¿Cuántas veces, sin darnos cuenta, repetimos pensamientos negativos que nos sabotean? Frases como "no soy capaz", "no merezco ser feliz" o "no puedo cambiar" son ejemplos de creencias que nos mantienen atrapados en un ciclo de autolimitación. Estas creencias, aunque pueden parecer inofensivas o naturales, son las que crean nuestra realidad emocional. Para cambiar estas creencias, es fundamental cuestionarlas. Pregúntate, ¿realmente esto es cierto? ¿De dónde proviene esta creencia? ¿Qué evidencia tengo para probar que es falsa? Este proceso de cuestionar las creencias limitantes nos ayuda a desmantelar los bloqueos emocionales que nos impiden avanzar. Cuando tomamos conciencia de que estas creencias no son más que ilusiones construidas a lo largo de los años, podemos empezar a reemplazarlas por pensamientos y creencias más empoderadoras. La visualización es otra herramienta poderosa en este proceso. La mente no distingue entre lo que es real y lo que es imaginado, lo que significa que al visualizar repetidamente una realidad más positiva, estamos comenzando a crear nuevos caminos neuronales que respaldan esa nueva forma de ser. Por ejemplo, si tienes miedo al rechazo, puedes practicar visualizarte en situaciones sociales donde te sientes seguro y aceptado. Repite esta visualización a diario y gradualmente empezarás a notar un cambio en cómo te comportas en situaciones reales. Un ejercicio importante en la reprogramación consciente es el uso de afirmaciones positivas. Estas afirmaciones deben ser claras, en tiempo presente y positivas. Por ejemplo, en lugar de decir "no quiero sentirme inseguro", di "me siento seguro" y confiado en todas las situaciones. Al repetir estas afirmaciones, estamos reescribiendo el guión de nuestra mente, creando una nueva realidad. Las afirmaciones no solo nos dan confianza, sino que también envían señales poderosas a nuestro cerebro para crear nuevas conexiones neuronales que apoyen nuestra reprogramación. Es esencial que esta reprogramación se haga con paciencia y perseverancia. Cambiar los patrones mentales arraigados no ocurre de la noche a la mañana. Sin embargo, cada pequeño paso hacia una mayor conciencia es un avance significativo. A medida que sigues practicando la autoobservación, cuestionando tus creencias limitantes y utilizando herramientas como la visualización y las afirmaciones,
estarás entrenando tu mente para que responda de manera más alineada con tu verdadera naturaleza, en lugar de ser gobernada por patrones automáticos. Además, es fundamental rodearse de un entorno que apoye tu transformación. Las personas con las que te relacionas, las actividades que realizas y el contenido al que estás expuesto juegan un papel crucial en la reprogramación de tu mente. Si te rodeas de personas que fomentan pensamientos negativos o limitantes, o te expones constantemente a contenidos que alimentan tus miedos y dudas, será mucho más difícil reprogramar tu mente. Busca un entorno que te impulse a crecer, que te desafíe a ser mejor, que te inspire a conectar con tu verdadero ser. En este proceso de reprogramación, también es importante dejar ir el miedo al cambio. Muchos de nosotros tememos lo desconocido, lo que puede generar resistencia a cambiar nuestros hábitos y creencias. Sin embargo, el cambio es la única constante en la vida. No podemos seguir aferrándonos a lo que nos limita, por miedo a lo que podría venir. Cuando permitimos que el miedo se convierta en nuestro principal motor, nunca avanzamos. En cambio, cuando elegimos abrazar el cambio, dejamos de ser víctimas de nuestras emociones y comenzamos a ser los creadores de nuestra realidad. La reprogramación consciente de la mente es un proceso poderoso que nos libera de las manipulaciones externas y nos coloca en el asiento del conductor de nuestra vida emocional. A medida que eliminamos las creencias limitantes, cuestionamos los patrones automáticos y comenzamos a cultivar pensamientos positivos y empoderadores, nuestra mente se convierte en una herramienta poderosa para la paz interior y la toma de decisiones conscientes. Con el tiempo, ya no seremos víctimas de la manipulación emocional de los demás. Seremos dueños de nuestra propia mente y, por ende, de nuestra propia vida. Ahora bien, ¿cómo consolidar esta transformación y asegurarnos de que nuestra mente permanezca libre de manipulaciones emocionales? La respuesta radica en mantenernos en un estado constante de autoconocimiento y práctica. La individuación es el viaje continuo hacia nuestro ser más auténtico y es en este viaje donde encontramos nuestra verdadera libertad emocional. La individuación es el proceso central de la psicología analítica de Jung y la clave para vivir una vida emocionalmente libre. Es el camino hacia la integración total de nuestra psique, donde dejamos de ser fragmentos dispersos de reacciones automáticas, patrones heredados y expectativas externas, y nos convertimos en seres completos, auténticos y conscientes. A través de la individuación, podemos liberarnos de las manipulaciones emocionales que antes nos dominaban. El viaje de individuación es único para cada persona, pero todos comparten una misma dirección, el regreso a nuestro ser más profundo y auténtico. Al principio puede parecer un proceso desafiante. A menudo requiere confrontar aspectos de nosotros mismos que hemos estado evitando o negando. Requiere mirar directamente a nuestra sombra, integrar esos aspectos rechazados de nuestra psique y, finalmente, reconciliarnos con nuestra totalidad. Jung describió la individuación como un proceso continuo de autodescubrimiento y transformación. A medida que avanzamos, descubrimos nuevas dimensiones de nuestra personalidad, comprendemos mejor nuestras motivaciones y aprendemos a integrar tanto las fuerzas conscientes como las inconscientes. La individuación no significa alcanzar la perfección, sino más bien aceptarnos tal como somos, con nuestras sombras, nuestros miedos y nuestras luces. Es un proceso de aceptación y crecimiento que nos lleva a ser menos reactivos y más conscientes de nuestras decisiones y emociones. Para entender cómo la individuación nos libera de las manipulaciones emocionales, necesitamos reflexionar sobre lo que significa ser verdaderamente libre. Vivir de manera auténtica implica ser consciente de las fuerzas externas que intentan influir en nosotros, desde la familia, amigos, sociedad, hasta los medios de comunicación y los sistemas de poder,
Todos intentan moldear nuestra manera de pensar y sentir. Sin embargo, cuando somos conscientes de estas influencias, ya no nos afectan de la misma manera. La verdadera libertad está en la capacidad de elegir nuestra respuesta a las presiones externas, en lugar de simplemente reaccionar a ellas. A través del proceso de individuación, comenzamos a descubrir las raíces de nuestras emociones. Ya no somos víctimas de nuestros patrones inconscientes, sino que podemos observarlos, comprenderlos y tomar decisiones más libres. ¿Cuántas veces hemos reaccionado ante una situación sin saber por qué? ¿Cuántas veces hemos dejado que las emociones de los demás nos arrastren? La individuación nos permite dejar de ser marionetas de nuestras emociones y tomar el control consciente de cómo actuamos. Además, la individuación no solo se trata de integrar nuestra sombra, sino también de conectar con nuestros arquetipos internos. Recordemos que los arquetipos son modelos psicológicos universales presentes en todas las personas. Son patrones de comportamiento, de pensamiento y de emoción que forman parte de nuestra naturaleza humana. Cuando nos conectamos con estos arquetipos, comenzamos a comprender quiénes somos más allá de las influencias externas. Por ejemplo, el arquetipo del sabio nos ayuda a buscar la sabiduría dentro de nosotros mismos, en lugar de depender de fuentes externas de autoridad. El arquetipo del héroe nos impulsa a enfrentar los desafíos de la vida con valentía, pero sin caer en el papel de víctima o mártir. A medida que tomamos conciencia de los arquetipos que operan en nuestra psique, podemos empezar a elegir cuál de ellos queremos que guíe nuestras acciones y emociones. Uno de los mayores desafíos del proceso de individuación es aprender a decir no. Durante toda nuestra vida es probable que hayamos sido condicionados a complacer a los demás, a cumplir con expectativas ajenas, incluso a sacrificar nuestros propios deseos y necesidades para adaptarnos a lo que los demás esperan de nosotros. Esta es una de las formas más sutiles de manipulación emocional, la manipulación social, que se infiltra en nuestra psique a través del deseo de aceptación y pertenencia. Al empezar a conocernos mejor a través de la individuación, comenzamos a poner límites y a ser más asertivos con nuestras decisiones. Aprendemos a decir no a lo que no está alineado con nuestro ser, a rechazar las influencias externas que buscan manipular nuestra mente y emociones. Esto no solo es un acto de autorrespeto, sino también de autolibertad. Decir no a las manipulaciones emocionales es una forma de proteger nuestra energía y bienestar, de asegurar que nuestras decisiones provienen de un lugar auténtico y no de la necesidad de complacer o ceder a presiones externas. La introspección constante es otro componente clave en el camino hacia la individuación. A medida que nos observamos a nosotros mismos, nos damos cuenta de cómo las creencias y los patrones adquiridos afectan nuestra manera de percibir la vida. Estos patrones a menudo surgen de nuestras experiencias pasadas y de las influencias sociales que hemos absorbido sin cuestionarlas. Al cuestionarlos y confrontarlos, podemos tomar decisiones más conscientes y alineadas con nuestro propósito personal. Jung decía que la individuación es un proceso de reconciliación interna. Es la unión de los opuestos dentro de nosotros, lo consciente y lo inconsciente, lo racional y lo irracional, lo masculino y lo femenino, lo luz y lo oscuridad. Esta reconciliación no solo se refiere a las partes de nosotros mismos que hemos rechazado, sino también a la aceptación total de nuestra humanidad. A medida que nos aceptamos completamente, incluyendo nuestras imperfecciones y debilidades, nos volvemos más libres. La liberación emocional surge cuando dejamos de luchar contra lo que somos y comenzamos a abrazarlo todo. La manipulación emocional deja de tener poder sobre nosotros cuando nos convertimos en seres conscientes de nuestras propias motivaciones y emociones. La individuación
nos permite tomar el control de nuestra psique y nuestras reacciones y, al hacerlo, eliminamos las manipulaciones externas que alguna vez pudieron haber afectado nuestras decisiones. Este proceso nos lleva a vivir una vida más auténtica, alineada con nuestro verdadero ser. Al final del proceso de individuación, somos capaces de enfrentar las presiones externas con una mente clara y tranquila. Ya no estamos sujetos a las manipulaciones emocionales porque hemos encontrado la fortaleza en nuestro interior. Es en este estado de autoconocimiento y autoaceptación donde se encuentra nuestra verdadera libertad emocional. Y ahora, al haber recorrido este camino hacia la reprogramación consciente y la individuación, podemos mirar hacia el futuro con una nueva perspectiva, una mente y un corazón libres de manipulaciones, guiados por nuestra verdadera esencia. La libertad emocional no es un destino, sino un viaje continuo de autoconocimiento y transformación. Ahora que hemos recorrido el camino de la reprogramación mental y la individuación, es momento de hablar de cómo mantener una mente libre. La reprogramación emocional no es algo que se logre de una vez por todas. Es un proceso continuo que requiere de práctica y dedicación. Si bien hemos dado los primeros pasos hacia una mayor conciencia y libertad emocional, la verdadera transformación se consolida cuando incorporamos herramientas que nos ayuden a mantenernos en el camino. La clave para no caer nuevamente en patrones automáticos o en manipulaciones emocionales externas está en la autoconciencia continua. Esta autoconciencia implica estar atentos a nuestros pensamientos, emociones y comportamientos y reconocer cuando estamos siendo influenciados por factores externos o por viejas creencias limitantes. Una de las primeras herramientas que podemos utilizar para mantener una mente libre es la meditación. La meditación nos permite detener el flujo constante de pensamientos y emociones y nos ayuda a conectar con nuestra esencia más profunda. En este estado de calma, somos capaces de observar nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos. Esto nos da el espacio necesario para responder de manera consciente a lo que está sucediendo en nuestro entorno, en lugar de reaccionar impulsivamente. Jung creía que la contemplación y el autoconocimiento eran esenciales para la individuación. La meditación es una de las formas más poderosas de lograr este autoconocimiento, ya que nos permite ver con claridad los patrones inconscientes que operan en nuestra mente. A través de la práctica diaria de la meditación, podemos aprender a reconocer cuando estamos siendo influenciados por la sombra o cuando un arquetipo está dominando nuestras decisiones. Además, la meditación también nos ayuda a equilibrar las energías opuestas dentro de nosotros, como la luz y la oscuridad, lo consciente y lo inconsciente. Otra herramienta importante es el diario de autorreflexión. Escribir regularmente sobre nuestras experiencias emocionales y nuestras reacciones ante ellas es una forma efectiva de mantenernos en contacto con nuestra psique más profunda. Al poner nuestras emociones en palabras, podemos ver con más claridad lo que está sucediendo en nuestro interior y reconocer si estamos siendo manipulados por influencias externas o si estamos respondiendo desde nuestra auténtica esencia. Escribir también nos ayuda a poner en perspectiva nuestras emociones y pensamientos, permitiéndonos hacer una distinción más clara entre lo que es nuestro y lo que hemos absorbido de los demás. Al reflexionar sobre nuestras experiencias, podemos identificar patrones recurrentes de manipulación emocional y comenzar a romper esos ciclos. Una técnica poderosa que podemos integrar en nuestra vida diaria es la práctica de los límites saludables. A medida que avanzamos en nuestro proceso de individuación, es fundamental aprender a poner límites claros con los demás. Esto significa saber cuándo decir no y cuándo alejarnos de situaciones o personas que no respetan nuestros valores o que intentan manipular nuestras emociones. Establecer límites no es solo un acto de defensa,
sino también una forma de autorrespeto. Jung enfatizó la importancia de la autonomía dentro del proceso de individuación. Aprender a establecer límites claros es un paso crucial hacia la autonomía emocional. Solo cuando somos capaces de poner límites sanos, podemos mantener nuestra energía emocional intacta y evitar que las manipulaciones externas influyan en nuestro bienestar. A lo largo de este proceso, es posible que nos encontremos con momentos de duda o resistencia. La mente humana, por naturaleza, busca la comodidad y la seguridad en lo conocido. A veces, los viejos patrones pueden surgir de nuevo, especialmente en situaciones de estrés o vulnerabilidad. Sin embargo, esto no significa que hayamos fallado en el proceso, sino que simplemente estamos ante una nueva oportunidad de practicar la autoobservación y el autoempoderamiento. Cuando surjan esos momentos de incertidumbre, es importante recordar que la libertad emocional es un viaje continuo, no un destino fijo. Siempre habrá situaciones que nos desafíen y que nos inviten a revisar nuestras creencias, emociones y reacciones. Lo importante es mantenernos en el camino sin juzgarnos y seguir utilizando las herramientas que hemos aprendido para reconectar con nuestra auténtica esencia. Finalmente, la práctica de la gratitud es una herramienta poderosa que podemos incorporar a nuestra rutina diaria para mantener una mentalidad positiva y libre de manipulaciones emocionales. La gratitud nos ayuda a centrarnos en lo que ya tenemos, a reconocer las bendiciones en nuestras vidas y a mantenernos conectados con nuestra abundancia interior. Cuando cultivamos la gratitud, cambiamos nuestra perspectiva y comenzamos a ver el mundo desde un lugar de abundancia, en lugar de escasez. Esto reduce significativamente la probabilidad de ser manipulados por la necesidad de recibir validación o aprobación externa. La gratitud también nos permite valorar cada paso del proceso de transformación, por pequeño que sea. Cada momento de conciencia, cada vez que elegimos responder en lugar de reaccionar, es una victoria en nuestro viaje hacia la libertad emocional. A lo largo de este viaje, hemos explorado cómo la mente humana puede ser manipulada emocionalmente, cómo los arquetipos y la sombra influencian nuestras reacciones, y cómo, a través de la reprogramación consciente, la individuación y la práctica constante, podemos liberarnos de estas manipulaciones. El camino hacia la libertad emocional no es fácil, pero es profundamente transformador. Al integrar las herramientas que hemos aprendido, como la meditación, el diario de autorreflexión, la creación de límites saludables y la gratitud, podemos mantener una mente libre y clara, capaz de enfrentar los desafíos emocionales sin ser arrastrados por ellos. Este proceso de crecimiento y autoconocimiento nunca termina. Siempre estamos en constante evolución, pero lo que realmente importa es que ahora tenemos las herramientas para vivir desde nuestra verdadera esencia, sin ser manipulados ni por otros, ni por los patrones inconscientes que antes nos dominaban. La verdadera libertad emocional no se trata de escapar de los desafíos de la vida, sino de aprender a enfrentarlos con una mente consciente y una voluntad firme. Cuando nos conocemos a nosotros mismos, cuando aceptamos nuestra sombra y nuestro potencial, y cuando elegimos vivir desde un lugar auténtico, nos convertimos en los creadores de nuestra propia realidad emocional. Recuerda, este camino es tuyo y solo tuyo. La reprogramación de tu mente, la liberación de las manipulaciones emocionales y la búsqueda de tu verdadera esencia es un viaje que solo tú puedes emprender. Pero una vez que lo hagas, descubrirás que la verdadera libertad siempre ha estado dentro de ti. Ahora te invito a dar el siguiente paso. Observa tu mente, establece tus límites, conecta con tu ser interior y sigue avanzando con valentía y confianza hacia tu auténtica libertad emocional. El viaje ha comenzado y tú eres el protagonista de tu propia transformación.